Gracias nuevamente, amigas y amigos de YouTube, por estar ahí. Quédese ahí porque vamos a hacer un análisis que vamos a tratar de que sea breve. Lo que pasa es que yo prefiero, Damián, prefiero la profundidad, prefiero la extensión, prefiero que la cantidad, si es mucha, tenga también calidad. Entonces, vamos a hacer un análisis de cómo se destruye un país, tomando como ejemplo el país México, los Estados Unidos mexicanos. ¿Cuál ha sido su problema? El mismo problema que tenemos los dominicanos por la cohabitación geográfica con Haití. Un poquito de un jugo ecológico, hecho con materiales no manipulados genéticamente. El objetivo es morir sano. El objetivo es morir joven lo más tarde posible. Entonces me meto en algo más serio, que es analizar la proximidad, el hecho fronterizo con el principal hegemón, con la principal y primera y hasta ahora única potencia global que tiene México con Estados Unidos. Por eso, las fronteras entre los estados, que siempre son foco de conflictos, que siempre hay problemas. Bueno, pues en el caso de la frontera con Estados Unidos, es un foco de problemas, es un foco de tensiones, es un foco de lucha cultural. Fíjense que Estados Unidos tiene dos grandes fronteras, la mexicana y al norte la canadiense. Ustedes no se fijan que hay menos celo y menos embromienda desde el norte, Canadá, desde el sur, por la frontera con México. Entonces, no es lo mismo las relaciones internacionales de un país negociar, por ejemplo, el mismo México, negociar con Estados Unidos que negociar con Belice. No es lo mismo negociar con Guatemala o cualquiera de esos países. Entonces vamos a ver cómo los poderes globales van poniendo determinados presidentes en línea, cada uno con una finalidad. Eso se ha dado en Dominicana también, donde después que Balaguer cerró los ojos y se despidió al más allá, bueno, pues han ido llegando presidentes que han ido subiendo la faldita y facilitando la entrada de haitianos, y ahora estamos en una construida de manera progresiva. No me piensen en 4 años, que eso es para mantener a los tontos entretenidos. Cada presidente, aunque sea de otro color, de otra letra, de otro partido, porque todos los partidos dominicanos son de derechas, todos. Y la izquierda no ha podido hacer nada nunca, salvo el respetable martirologio que hizo durante la Guerra Fría, mayormente en la segunda dictadura de Joaquín Balaguer. La primera fue Trujillo. Entonces, ahora asumió Claudia Sheinbaum Pardo. Vamos a comenzar de ahora hacia atrás. Y esa presidenta, patrocinada por López Obrador, protegida de López Obrador, impuesta por López Obrador, ganó en unas elecciones cuestionadas este mismo año 24 y ya asumió la presidencia. Y comete el error estratégico grave de antes de Trump ser presidente, como ella está alineada con los demócratas, con las agendas aborteras, LGTBQ, liberticida y todas esas agendas demoníacas, y la 2030 y la 2050 ahora, que la han rodado para que nos descuidemos. Es una estrategia, ya no en el 30 porque está muy cerca, en el 50, pero para jodernos. Entonces, Claudia Sheinbaum agarra y comienza a buscarle pleito al electo presidente norteamericano Donald J. Trump, el 47º, que no se sabe si lo dejarán asumir o no se sabe si lo van a sacar de circulación cuando asuma o en acto de asunción o cuándo será, porque ese hombre no conviene a los objetivos de esos halcones guerreros. Entonces, la 66ª, son 66 presidentes que lleva los Estados Unidos mexicanos,
desde 1824 hasta la fecha. Y hubo un presidente, el general Porfirio Díaz, su época, su era, así como dicen el Trujillato o la era de Trujillo, está el Porfiriato, que es el general Porfirio Díaz, que hizo su tarea. ¿Cuál fue su tarea? Darle facilidad a todas las empresas, mayormente norteamericanas, que se encargaran de México, que se asentaran en México, que invirtieran en México con la propaganda de que eso traía modernidad. Y México tiene un apartheid tecnológico, porque a México le quitaron en la guerra con Estados Unidos casi la mitad de su territorio. O sea que el México que conocemos no es el México viejo. Usted no ve que hay estados que se llaman California, hay estados que se llaman Nuevo México, hay estados que se llaman San Diego, por ejemplo. Ellos le quitaron en esa guerra desigual a México en el siglo XIX gran cantidad de su territorio, casi la mitad. Entonces, ya acercándonos más, es bueno hacer una orientación. Los países tienen o deben tener, y lo mejor es que tengan, cartas estratégicas o piezas de ajedrez que jugar en el tablero geopolítico. Si un país como el nuestro, que ya no tiene oro, se lo están llevando todo, tenemos petróleo y gas, pero no se puede exportar, no se puede, está guardado como un activo estratégico para los dueños, que son las superpotencias, pasarlo a buscar cuando les haga falta. Llegará un momento, sea en 10 años, 15 años, cuando sea, que las petroleras de Reino Unido, Estados Unidos y la misma Holanda, que les regalamos el mar, y el canciller dice que salimos ganando. Oigan, qué descaro, qué maldita desfachatez de un funcionario enemigo del interés nacional. Ese Roberto Álvarez, anótenlo para la historia, para algo de lo cual él no tiene sentido. Entonces perdimos el oro, perdimos el mar y el petróleo no se le puede tocar, sencillamente. Y la tierra rara Danilo la vendió a China. Y entonces Estados Unidos las quiere y Rusia también las quiere. Y cuando viene a ver hasta Irán y Norcorea las quieren. El poquito que tenemos. Entonces, ¿cómo es la estrategia para acabar con un país? Teniendo California, el Silicon Valley, la mayor fabricación de chips y de semiconductores y de celulares, y de toda la tecnología, una zona franca enorme, dicen el Valle del Silicon. Bueno, México no ha podido crear un Silicon Valley. No lo han dejado, porque hay unos acuerdos, creo que de 1931, aparte de que México ha tenido 3 o 4 presidentes que se le ha sabido que eran agentes activos, miembros o cobraban en la Agencia Central de Inteligencia. Me acuerdo, por ejemplo, al presidente Mateos, así con ese, a Miguel de la Madrid, también me acordé de 2. Entonces, hay unos acuerdos que se llaman los acuerdos de la calle Bucareli. Búsquenlo, Bucareli, donde está firmado por las mismas autoridades mexicanas de entonces, creo que de 1936 por ahí, o año 40, 41, en lo que México se compromete a no competir con Estados Unidos en el monto del PIB, a ser más lenta con las iniciativas para inversión extranjera, a ir soltando sus cartas estratégicas, principal productor de plata, y la plata mexicana se la llevan, productor mundial de plata, así como Chile es el principal productor mundial de cobre. Es decir, México produce toda la plata, más plata que nadie en el mundo, y la plata ha subido en los mercados, pero no se sabe dónde, se sabe quién se la está llevando, pero fue entregada. Entonces, cada uno de estos presidentes que les voy a mostrar ha ido entregando algo del patrimonio nacional hasta que llegamos a López Obrador, que por ser de tendencia de la izquierda vieja,
se pensaba que él iba a nacionalizar todo y todas esas cosas, y que era comunista, y a Estados Unidos no le conviene tener un gobierno prorruso, izquierdista, prorruso no, porque ya la Unión Soviética desapareció hace más de 40 años. Entonces, no le conviene un gobierno de izquierda, a menos que sea la izquierda progre que presenta Kamala Harris y su gente. López Obrador es de esa camada y la electa, la actual presidenta de Estados Unidos, Claudia Sheinbaum, es de ese grupo. Entonces, recuerden, un presidente corrupto, perseguido internacional y localmente, llamado Carlos Salinas de Gortari, un delincuente internacional. Después de Carlos Salinas, que recuerden que hubo para su elección unos casos terribles, que matan a Francisco Ruiz Massieu y hay implicado hasta un hermano de él, y matan más bien a Luis Donaldo Colosio, que era el candidato del PRI, que iba a barrer. Entonces, después de Carlos Salinas y su desastrosa administración en los años 90, vino Ernesto Zedillo, que tiene la cara de serio, pero es un descarado, que vendió el interés nacional entregando todo. Y luego llega un charlatanazo tejano con doble nacionalidad norteamericana y mexicana, ojo a eso, llamado Vicente Fox Quesada, corrupto. Y después viene Felipe Calderón Hinojosa, un beodo que vivía bebiendo romo y dándole golpe a la mujer, comprobado por la justicia norteamericana de sus relaciones con el tráfico de droga abiertamente, con el cártel de los sapos, el cártel de Sinaloa y todo el cártel que quisiera apostar e invertir en esa casa de prostitución política que fueron los 6 años de este delincuente Felipe Calderón Hinojosa. Luego llegó un pelele que ni sabía cuál era, porque es que lo van poniendo, mientras más peor, mejor. Enrique Peña Nieto, que era un narcisista, juez, andando con un maquillista y una vaina, que misteriosamente su mujer apareció muerta. Y entonces se sale de esos 6 años oprobiosos, desastrosos, de mucha muerte, de descontrol, de falta de gobernabilidad, donde los cárteles de las drogas son los que gobiernan en el México de los últimos sexenios, comenzando por Vicente Fox, Felipe Calderón, Peña Nieto, más ANLO y Andrés Manuel López Obrador. Su verdadero nombre es Manuel Andrés López Obrador, que significaría malo. No le conviene. Entonces lo viraron como Andrés Manuel. Ese se llama Manuel Andrés, que sería malo. M-A-L-O. Entonces lo cambiaron por ANLO, Andrés Manuel López Obrador, para que sepan cómo se manipulan las narrativas y los nombres. Y López Obrador termina sus 6 años. ¿Y qué diablo hace López Obrador? López Obrador había hecho, está comprobado, especies de pactos con las mafias que, así como las bandas criminales controlan en Haití, pues los cárteles de las drogas son los que gobiernan. Aunque usted vea un gobierno formal y cosas, ahí si un alcalde no se alinea, un jefe policial, lo matan, lo guindan y lo ponen en un puente colgante, el cadáver, o guindan 10 o 20 cadáveres como mensaje. Entonces, Andrés Manuel López Obrador hizo una paz mortal con esas bandas y por esa razón se desató una violencia que él disimulaba en sus maratónicas ruedas de prensa, que nadie le había hecho eso, y esta comenzó con la misma mierda de la mañanera. Y la violencia que se desató en esos 6 años, mal contabilizado la cantidad de muertos, el auge de los cárteles, el auge de la exportación de droga, producción y zonas donde la Fuerza Armada ni la policía pueden entrar, la corrupción en la Policía Federal, la corrupción en las policías locales, todo eso. Incluso jefes policiales trabajando para los delincuentes, trabajando para los cárteles, y agarraron al Chapo Guzmán, Joaquín el Chapo Guzmán, y luego agarraron al Mayo Zambada, 2 de los más grandes. Lo agarraron ya con López Obrador en el gobierno, como en su 3º o 2º año, los años están volando,
y el Mayo Zambada en el mismo año 24 en que salía López Obrador y le entregaba el trono a doña Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces, cada uno de esos presidentes, Gortari, Zedillo, Vicente Fox, Calderón, Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, le robaron las elecciones y se las robaron también a Cuauhtémoc Cárdenas, porque Cuauhtémoc iba a redituar la obra de gobierno de su padre a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX, el general Lázaro Cárdenas, nacionalista, México para los mexicanos. Entonces, cuando ya entregaron todo, ya el petróleo, el Pemex no es mexicano. El agua de México no es mexicana, no es para los mexicanos. La plata se la llevaron de ahí. La industria de vehículos, industria de vehículos, es mayormente norteamericana mudada a México en un outsourcing. Entonces, han acabado con México. Así como varios presidentes, como los Kirchner, izquierdosos y ladrones, Cristina y Fernando, el caso de Macri, este tremendo Alberto Fernández, eso es asqueante. Y ahora llegan a Javier Milei, pero no quiero meterme mucho en Argentina, sino que he hecho unos pequeños tópicos de paralelo entre cómo se destruye un país. México tiene que ser dependiente de Estados Unidos. México tiene que ser el backyard, el patio trasero de Estados Unidos. México tiene que ser el principal suplidor de mano de obra, calificada o no. Barata, no se sabe si barata. Ilegal, muy probable que sea ilegal. Entonces, acabaron con México poniéndole varios presidentes basura para acabar con el país. Así se hace de manera progresiva, calladito, le va metiendo la puntica primero al pasito, al pasito, al pasito, y luego se jodió, se embromó el pobre país. Pobre México. Viva México.